Entramos ahora en uno de los primeros espacios de diálogo que quiere ofrecernos este encuentro. Una mesa redonda que plantea una pregunta tan inquietante como urgente, y no menos provocadora. ¿Es la esperanza una emergencia social del siglo XXI? Vivimos tiempos en los que el cansancio colectivo, el ruido informativo, la soledad o el desencanto parecen formar parte del aire que respiramos. En este contexto, la esperanza no es un adorno ni una palabra bonita para los discursos. Es una necesidad radical. Es quizás la más profunda carencia de nuestro tiempo, pero también un motor de transformación. Hoy queremos preguntarnos si estamos ante un fenómeno que exige atención pública, cultural y política, si la falta de esperanza debería considerarse una forma silenciosa de exclusión y, sobre todo, queremos descubrir cómo recuperar una mirada capaz de construir, de resistir, de sostener, de esperar. Por ello, contamos con la voz y la experiencia de 3 invitados que, desde distintas disciplinas, nos van a ayudar a trazar este mapa. José Vicente Pérez Fuster, psiquiatra y logoterapeuta, que abordará la esperanza desde el terreno de la salud mental y el sentido vital. Rafael Monter de Ferrando, filósofo, que nos invita a pensar la esperanza como categoría crítica y también como motor antropológico, también desde su visión, desde la espiritualidad. Y Raúl Flores Marto, sociólogo y coordinador del informe FOESA, que nos va a ofrecer una mirada estructural sobre las condiciones sociales que hacen posible o que impiden la esperanza. Les invito a acoger sus palabras no solo con la mente, sino también con el corazón abierto. Porque, como escribió Václav Havel, la esperanza no es la convicción de que algo va a salir bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, pase lo que pase. Pues cuando quieran. Esta primera mesa quiere situar la gran pregunta que recorre todo el Congreso. Vivimos una sociedad cansada, desorientada, incluso anestesiada. La pregunta es si puede ser la esperanza una respuesta auténtica, una necesidad pública, una urgencia social. Estas 3 voces con las que contamos hoy nos ayudarán a reflexionar, como decíamos, desde la psiquiatría, la filosofía y la sociología. Y una buena pregunta podría ser, para empezar, si podríamos intentar definir, desde vuestra perspectiva profesional y personal, ¿qué es la esperanza hoy? ¿O qué características tiene la esperanza del siglo XXI? José María, por ejemplo. Bien, la esperanza, evidentemente yo estoy también muy condicionado por el ámbito de la salud mental, como la consideramos en el ámbito de la salud mental, que está hoy está muy en boga en todas las comunidades autónomas aquí en España. La podemos considerar de diferentes perspectivas. Yo estaba comentando antes que, por ejemplo, en algunas personas, no voy a hablar de pacientes, digo personas, puede ser un estado de ánimo, surge un estado de ánimo que nos hace creer en la posibilidad de alcanzar algo que deseamos. ¿De acuerdo? Entonces, no sé cómo tengo esto. En la medida en que una persona se sienta triste, desesperanzada, con pérdida de ilusión en la vida, que no le encuentra ningún sentido, muchas veces nos planteamos si realmente tiene un cuadro clínico que se llama depresión o lo que tiene es un vacío existencial que le hace ir a un médico de familia de cabecera, el cual lo remite a salud mental o lo medica ya directamente, cuando en realidad es una persona que lo que necesita no es una pastilla ni un tratamiento psiquiátrico, por decirlo de esta manera. Necesita mirar al mundo de otra manera y de alguna manera descubrir recursos personales para resilientemente poder afrontar ese vacío existencial. En ese sentido, la esperanza también lo considero yo como una actitud, ¿no? Una actitud de ir hacia algo. En ese sentido, lo comentaré también mañana, es importante tener siempre un proyecto de vida adaptado a la edad, a la realidad sociocultural, familiar de cada persona, a su contexto. Evidentemente, en la medida en que yo tengo un proyecto de vida
vivimos en el presente proyectados hacia adelante. Y en ese proyecto, la presencia del mismo siempre facilita cambiar la percepción que yo tengo del presente actual, ¿de acuerdo? E incluso la percepción de mi pasado, ¿no? Somos hijos de nuestro pasado, pero no esclavos de nuestro pasado, y somos padres de nuestro futuro. Estamos construyendo nuestro futuro como un proceso, ¿de acuerdo? Y por otro lado, la esperanza es una fuerza interior, una fuerza que realmente nos pone en movimiento. La esperanza exige también un compromiso, como antes comentabais, un compromiso para actuar, para activar. Ya decía San Isidoro de Sevilla, es como un pie para caminar, la esperanza es precisamente esa fuerza para ir hacia adelante, para movernos. En realidad, cualquier persona que acude al sistema sanitario de una manera pasiva, hablo en salud mental en concreto, si no, desde luego, no está dispuesto a trabajarse nada, es muy difícil que salga de ahí. Por eso decimos nosotros que la terapia es para quien quiere trabajarse sus problemas, no para quien los tiene. En este sentido, la palabra terapia significa acompañar. Ese es nuestro trabajo fundamental, acompañar. ¿De acuerdo? Etimológicamente terapia. E incluso en el Egipto tomado por los romanos, terapeuyen significaba el cuidado de los lugares sagrados. Fijaos en qué ha devenido la palabra terapia hoy, como si hubiera que curar algo, ¿no? Quitar un síntoma. En realidad no es tanto lo que tiene una persona, sino qué le pasa a esta persona. Estoy desesperanzada, no tengo ilusión, he perdido mi sentido en la vida. ¿Cómo recuperar ese sentido? Eso podremos seguir hablando. Es lo que opina un médico, un terapeuta. Sí. Vamos a ver lo que opina un sociólogo, Raúl Flores. Bueno, pues retomando el punto que nos deja José Vicente y añadiendo a toda esa parte individual, la esperanza, desde el punto de vista sociológico, nos reclama algo que va más allá de lo que siente una persona o de lo que experimenta una persona dentro de sí misma. Es algo que nace o no nace cuando las personas se juntan y comparten sueños. Desde la sociología, la esperanza se observa como un elemento colectivo, como algo grupal y como algo comunitario. Y hay tres elementos que de alguna forma caracterizan esta esperanza entendida desde el punto de vista sociológico o desde el punto de vista más social, ¿no? El primero de ellos es la esperanza como un motor de cohesión social, la esperanza como un pegamento, es decir, la esperanza como algo que une a las personas en torno a algo. Esa esperanza que une a las personas en torno a algo está tirada por dos cables, o por dos cables tractores. Uno de esos cables es la confianza y otro de los cables es la utopía. La construcción de la confianza la podemos basar en nosotros mismos, en la confianza que nosotros generamos en algo, pero en muchas ocasiones está relacionada con la confianza que vemos en nuestro entorno. Es decir, el que yo me vea capaz de llegar a ser policía depende de mi confianza, de mi sentimiento, pero depende mucho de cómo me miren y cómo me vean las personas que me rodean. Y por otro lado, la utopía es algo que es muy raro que se construya de forma individual, porque una utopía construida de forma individual es casi como un sueño un poco irreal. Sin embargo, cuando yo comparto esa utopía con otras personas y empezamos a creer en ella, es algo que nos orienta, es algo que tira de nosotros. La segunda cuestión que tiene que ver con esta comprensión más sociológica o social de la esperanza tiene que ver con el capital cultural. Nos referimos simplemente a la herencia que se transmite de generación en generación o de grupo en grupo. Es decir, la forma en que nos enfrentamos a la esperanza también tiene que ver con lo que hemos recibido. Con lo que hemos recibido en nuestra familia, con lo que hemos recibido en nuestro entorno religioso, con lo que hemos recibido en nuestra asociación de vecinos o con lo que hemos recibido en nuestra comunidad más cercana. Es decir, hay un capital cultural que nos refuerza en esa esperanza o no nos refuerza en esa esperanza. ¿Cuántas veces alguien no nos ha recordado? Oye, pues cuando no había colegio en el barrio, conseguimos los vecinos salir, cortamos la autopista de Toledo y lo conseguimos, construyeron el colegio. Daos cuenta de que esa mirada hacia cosas que han pasado, colectivas o a veces individuales, pues mira, tal persona se lo trabajó mucho y consiguió sacarse el carnet de conducir y le costaba mogollón.
Todos estos elementos forman parte de ese capital cultural que también nos ayuda a construir o no la esperanza. Y por último, tiene que ver con algo que planteaba ya José Vicente, y es la actividad. La esperanza no podemos separarla de una práctica social activa, ¿no? La esperanza sociológica está unida a la actividad. Significa juntarse con otros, crear grupos para hacer algo posible. Y ahí vuelvo al ejemplo que ponía ahora mismo, ¿no? Esa referencia a que nos falta algo como comunidad, como barrio o como pueblo y creemos que podemos conseguirlo. Y esa creencia en que podemos conseguirlo es en la que nos agrupamos como espacio social y damos pasos hacia adelante. Yo probablemente nunca me iría a una autopista a parar un coche para reclamar un colegio. Yo probablemente ni siquiera iría a la puerta de la alcaldía a reclamar un colegio. Sin embargo, esa acción unida a la de otros es la que nos da la fuerza también para hacer posible creer en eso, confiar en ello, aspirar a esa utopía y tener esperanza para dar esos pasos. Bueno, pues vamos a ver también qué opina sobre la esperanza, sobre ese concepto, un filósofo como Rafael Monterde, al que también hemos podido escuchar estos días en la radio, en la televisión, igual que a José Vicente y a Raúl, pero lo queremos escuchar hoy aquí también. Bueno, pues la verdad es que es un tema difícil desde la filosofía, ¿no? Porque como la esperanza ha estado siempre relacionada con las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, parece que la esperanza no tenga nada que ver con la filosofía. Pero si uno se vuelve un poco filósofo y analiza qué significa la palabra filosofía, se da cuenta de que consiste en el amor a la sabiduría, ¿no? Y precisamente la fe es una forma de sabiduría que creo que hay que tener muy en cuenta en pleno siglo XXI, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que despierta lo mejor que hay en nosotros. Y desde la fe, como sabiduría, yo creo que se puede definir la esperanza como la capacidad de esperar que el bien es posible. Es decir, que el bien es una realidad constante y que funda todas las cosas y que además lo podemos realizar, que no estamos abocados siempre al fracaso, sino que cada uno de nosotros para Dios es una promesa. Y esta es la cuestión. Y que toda vida humana es prometedora. Es decir, yo creo que la esperanza consiste en darnos cuenta de que Dios es nuestro prójimo y que como creador nos ha creado de tal forma que lo espera todo de nosotros. Y no solamente lo espera todo de nosotros, sino que en cada persona, antes se decía que la terapia era lo que se hacía en los lugares sagrados, ¿no? Pues, ¿por qué se hace terapia con las personas? Porque cada persona es un espacio sagrado. ¿En qué sentido? En que el corazón de cada persona es un verdadero templo, ¿no? El Evangelio dice lo de, bueno, dice Jesucristo, o San Pablo creo, sois templos del Espíritu Santo, ¿no? Y esta es la cuestión, ¿por qué somos templos del Espíritu Santo? ¿Por qué en cada persona puede vivir el mismo Dios? Toda la vida de Dios puede volcarse en la persona. Porque al haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, bueno, lo de semejanza está por ver, porque ya se sabe que la semejanza hay que trabajarla un poco, asemejándose a Cristo, ¿no? Pero el hecho de que seamos imagen significa que Dios ha creado al ser humano para poder mirarse en nosotros y decir, este soy yo. Por eso cuando Dios se manifiesta y revela su nombre, dice, yo soy el que soy. Pero en cierto modo dice, yo soy el que soy en ti, que me escuchas. Entonces, yo creo que hoy en día la esperanza, como modo de sabiduría, consiste en atrevernos a dirigirnos a Dios mismo. Porque siendo nosotros imagen, Él también es semejante a nosotros. Y si queremos conocernos y realizar todo el bien posible, hay que conocerle a Él. Y es todo un reto, porque a Él nadie lo ha visto jamás, ¿no? ¿Por qué creéis que hay tantas personas, especialmente los jóvenes,
que viven con esa sensación de futuro cancelado, de horizonte cerrado. ¿Qué está fallando en nuestra sociedad para que se extienda esa sensación de desesperanza? Porque se supone que nunca habíamos estado tan bien como ahora. Sí, lo has comentado también al inicio en la presentación. Los jóvenes, cómo están viviendo la situación actual de crisis generalizada, de esperanza difusa, el tema de las viviendas, cuando no se pueden emancipar, no pueden alquilarse una vivienda. Bueno, pues yo tengo 4 hijos y ya he vivido 4 adolescencias. Veo mucha diferencia de mis hijos mayores al pequeño. Están en la era que yo comentaba antes con el compañero del Homo tecnologicus, es todo pantallas, pantallas y pantallas. Pantallas que hacen pantalla la presencia del otro muchas veces también, ¿no? Y en este sentido, yo me llevo una gran sorpresa. Yo vivo en Valencia. A raíz de la Dana en octubre, pues resultó que los colectivos que salieron más desinteresadamente y más rápidamente, organizándose con grupos de amigos, fueron la generación de cristal que tanto la hemos criticado los que somos ya más mayores, ¿no? O sea, esta generación, cuando vio las imágenes y escuchó lo que pasaba, salieron. Yo recuerdo a mi hijo pequeño saliendo, iban con zapatillas, volvían descalzos, andando, todos llenos de barro, en bicicletas. Yo sentí, hay esperanza. O sea, esto ha salido de manera natural y espontánea. Y aquí estoy hablando ya de la esperanza colectiva, no de la individual, no de cuando uno se plantea un proyecto y tengo esperanza, tengo fe en conseguirlo. No, de algo que voy a hacer yo para los demás sin que me vayan a pagar, sin que realmente me lo mande nadie. Creo que es uno de los hechos más bonitos que he experimentado yo como ser humano en el último año. O sea, ver como toda una generación de chavales jóvenes tradicionalmente muy criticados, porque han tenido más posibilidades que nosotros, han tenido más medios, todo lo han tenido mejor, pues han salido, realmente han salido. A veces me planteo si cuando las cosas, cuando los problemas se politizan demasiado, se ideologizan demasiado, entonces aparece otra vez el tema del maniqueísmo, ¿no? Yo creo que unos son los buenos, otros son los malos. Yo creo que en el fondo ese potencial humano existe en el ser humano. Es importante tener la posibilidad de que emerja. De la misma manera que emerge la corruptibilidad en el ser humano cuando detenta parcelas de poder, y lo estamos viendo continuamente, también emerge esa posibilidad de humanidad, de solidaridad y de contacto. Desde luego los jóvenes pueden ser también motivo de esperanza, pero en este caso estamos hablando también de una generación que, aun encontrándose más o menos mejor que, por ejemplo, nuestros padres, pues miran el futuro con esa desesperanza de no saber si van a poder pagar con su salario la hipoteca o el alquiler. Por hablar de un aspecto concreto, quizás a lo mejor Raúl nos podría aproximar mejor esta realidad, ¿no?, que viven desde la sociología. Bueno, lo primero que habría que añadir es que no es que piensen que van a vivir peor, es que ya hay generaciones viviendo peor. En el próximo informe que vamos a publicar a finales de este año, desde la Fundación Foessa y Cáritas, vamos a demostrar cómo ya hay 3 generaciones que a nivel salarial no han conseguido alcanzar ni siquiera su generación por delante. Es decir, estamos hablando de 3 grandes generaciones que están bastante más formadas, que llevan un tiempo haciendo un recorrido y no han conseguido alcanzar ni siquiera el nivel salarial de la generación que va por delante. Yo estoy en la primera generación que empezó a vivir peor que su generación anterior. Y en mi generación, a partir de los 44, hemos conseguido ya alcanzar a la generación anterior. Pero por debajo de mi generación, todas, a nivel salarial, es solamente un indicador, tienen peores condiciones. Frustra mucho que tu padre o tu madre cobren casi 1.000 euros más de pensión que tú de sueldo. Totalmente. Pero además, esto se entronca con que el empleo ha dejado de ser ese mecanismo de integración económica y social que venía siendo. Por tanto, las generaciones nuevas, los jóvenes, se están criando y se están socializando en eso. Con lo cual, el valor que ellos le dan al empleo es totalmente distinto al que le dábamos nosotros, y con mucha razón. Esa parte de estructuración de proyecto vital, a veces incluso de tu persona, que significaba el empleo, ya no lo es más para estos jóvenes. A eso le añadimos
que la vivienda se ha puesto totalmente inalcanzable. Y empleo y vivienda son dos elementos fundamentales no solamente para la emancipación, sino para tu proyecto vital y tu proyecto familiar. Estos son elementos que están haciendo que esos jóvenes sientan esa desesperanza. Y le añado un tercero para terminar, y es la falta de confianza en las instituciones. Es decir, la esperanza también está muy conectada con el valor de seguridad que aportan las instituciones. Cuando yo mismo no puedo, cuando mi familia no puede, cuando me falta red o capital o raíces que me puedan ayudar, hay instituciones que van a estar respaldando mi situación. Y estas instituciones llevamos aproximadamente 15 años de desgaste, de erosión de esa capacidad protectora, y además llevamos unos 8 o 10 años de ataque y de intentar destrozar y deslegitimar esas instituciones, deslegitimar el estado de bienestar social, deslegitimar incluso las entidades del tercer sector como Cáritas, que trabajan por apoyar a esas personas que tienen menos recursos. Es interesante también saber lo que se opina desde el punto de vista de la filosofía. A mí me hace especial gracia que los chavales ahora, cuando van a buscar un empleo, me estoy refiriendo a los más jóvenes, ¿no? Me lo contaba hace poco también una empresaria, un negocio pequeño, que ya ha tenido que contratar a varios jóvenes que empiezan, y entonces lo que piden, lo que preguntan no es el sueldo. Ya saben que no va a ser muy alto y que no van a tener posibilidad de que sea muy alto. Fines de semana, si hay fines de semana no lo quiero. Si tengo que trabajar por la tarde, tampoco lo quiero. Si tengo que trabajar en festivos, tampoco lo quiero. Por supuesto, nada de turnos. No sé si hay alguna parte de la filosofía en la que esto resuena especialmente, pero veo que ahora los chavales, las chavalas buscan más vivir con comodidad, más allá de querer tener un sueldo para tener una casa, para poder casarse, para poder tener hijos, etcétera. Bueno, es un problema filosófico, antropológico, educativo. Yo creo que tiene que ver con la cultura de lo inmediato, que ya lo he mencionado en alguna entrevista, ¿no? Es decir, las nuevas tecnologías les han dado una experiencia del tiempo de que a golpe de clic pueden obtener satisfacción inmediata, ¿no? Dopamina, placer. Pero el proyecto de la felicidad no se lo plantean, porque la felicidad, los clásicos decían que requiere virtud, y la virtud requiere esfuerzo. Entonces, salvo que me esfuerce para obtener algo que me va a dar algún otro tipo de satisfacción o placer, pues puedo hacerlo. O si me va a dar algún tipo de estatus, ¿no? Entonces, es también un problema de qué les hemos dicho que esperamos de ellos, ¿no? Es decir, yo creo que los jóvenes se encuentran en una situación de vulnerabilidad precisamente porque han crecido muy solos. Entonces, la soledad, tanto infantil como de los adolescentes, les hace encontrar una solución a su soledad en las redes sociales. Y eso ya ha configurado sus afectos y su cerebro. Entonces, yo eso lo noto con mis alumnos. Tienen una manera de pensar que yo no tenía a su edad. Y es porque han tenido una adolescencia diferente a la mía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las pantallas? Que ha creado una generación que tiene otra configuración neuronal. Y eso pues puede ser problemático y no, pero el problema es que hay que entender también ese lenguaje. Y sobre todo, el problema de fondo es que es la primera generación que ha identificado su identidad, o sea, que ha construido su identidad en base a una cosa, que es el teléfono móvil. Nosotros antes podíamos perderlo todo, se te perdía, yo qué sé, el reloj y no pensabas que te habías perdido a ti mismo. Estos jóvenes les quitas el móvil y es que creen que no existen, ¿no? Entonces, creo que eso también hay que ponerlo sobre la mesa. ¿La esperanza podría considerarse, doctor, un indicador de salud mental? Sí, desde mi punto de vista yo diría que sí, porque es de alguna manera como ese estímulo que te hace seguir hacia adelante. Es como las utopías, los no lugares, ¿no? De alguna manera, aunque sea algo inalcanzable de entrada, también me ayuda a caminar. Y luego, por supuesto, sí que es cierto que también es importante saber
qué logros voy consiguiendo, qué recursos tengo y qué limitaciones tengo como persona, ¿no? Que eso también es importante, que no somos seres omnipotentes. De hecho, estaba pensando al hilo de lo que había planteado Raúl, el modelo de sociedad que se está construyendo con ausencia ya de valores morales, religiosos, éticos, es una especie de psicopatización de la sociedad. Yo lo llamo así, no sé si en sociología lo utilizáis, pero la psicopatización de la sociedad es como un fondo narcisístico donde tanto tienes, tanto vendes, tanto vales, eres lo que tienes y de alguna manera es mi ego y mi ego. Y en ese sentido, claro, la personalidad antisocial, antes llamada psicópata, ahora se llama antisocial, actúa de manera impulsiva, que lo está facilitando la era de la sobrecarga de la información, y sin ningún tipo de remordimiento. Yo te puedo hacer a ti todo el daño que me dé la gana en aras a conseguir lo que yo quiero, pero me das igual. O sea, y eso no solo a nivel individual, sino que se ve, no hay más que ver la televisión, de verdad, yo la veo poco, pero cuando la veo me quedo pasmado de cómo es un acto delictivo detrás de otro, personas aparentemente de cierto estatus, pero, no sé, realmente son como psicópatas de guante blanco. Y eso, trasladado a la sociedad, la gente lo ve. Yo recuerdo, brevemente, con el tema de las oposiciones, recuerdo que fui a un catedrático un día y le dije, y después de ver cómo se han hecho estas oposiciones, hablo de médicos, no hablo de otro, ¿qué valores le puedo transmitir yo a mis hijos? Se me quedó mirando, un hombre bastante profundo, y me dijo, para trabajar en este hospital, no digo el nombre porque igual alguien lo conoce, hay que taparse la nariz. Igual es una metáfora del resto, pero igual que hablo de las oposiciones, cómo se desarrollan, con un aire psicopático, ¿qué valores va a encontrar la persona detrás? Yo me crié con la educación de mi padre en la época de la posguerra y mi padre me estudia mucho, hijo, esto depende de ti, de tu trabajo, de tu esfuerzo. Lo mismo le decía yo a mis hijos y mi hija me decía en la universidad, mira papá, esta que es hija del juez tal y tal, la matrícula de honor se la lleva ella. Y tú diciéndome que yo estudie mucho y tal. Claro, llega un momento en que dices que te contrastan a ti. Es difícil a veces eso. Y los valores llega un momento que ya no se enseñan, los valores hay que vivirlos. Vivirlos. No me gustaría que siguiéramos el mismo orden todo el rato. Quiero decir que no hace falta que yo intervenga en todo momento. Podéis intervenir en cualquier caso siempre que os resuene algo de lo que estamos contando. No sé, pero en este caso, como hacíamos referencia a la sociología, no sé si está de acuerdo Raúl Flores en lo que decía el doctor. Totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que si nos sorprendemos ahora de cómo se ha desarrollado esa sociedad narcisista y centrada en el ego y solamente en sí mismo, pues no estaríamos dándonos cuenta de que llevamos distintos años, yo diría décadas, reforzando un mensaje que es el mensaje de la meritocracia, que es el mensaje que nos dicen, a ver, se trata de que tú, por ti mismo, consigas las cosas y de esa manera vas a triunfar, ¿vale? Dicho al revés, y ya conectando con el protestantismo, ¿no? Si has triunfado es porque tú lo has hecho todo bien. Esta meritocracia, si le damos la vuelta, tiene otra cara, y es la cara que dice que las personas que les va mal, las personas que están en exclusión social, las personas que son pobres, lo son sencillamente porque no lo han hecho bien. Eso lo merecen un poco, ¿no? Porque se lo merece de alguna forma o simplemente porque no ha tomado las decisiones adecuadas. Por supuesto que las decisiones influyen, no vamos a quitarle ningún valor al esfuerzo, ningún valor a las decisiones que tomamos. Pero tenemos que encender una luz y mirar la igualdad de oportunidades a la que José Vicente estaba planteando ahora mismo. Vivimos en una sociedad que lleva trabajando tiempo, años, para generar esa igualdad de oportunidades, pero que no la está generando. Que no la está generando desde el mismo espacio educativo de los colegios, que no la está generando en los espacios laborales. Si me permitís, un dato de sociólogo de estos raros, pero muy importante. Un estudio muy serio, con una muestra de 40.000 personas, han buscado personas que tuvieran exactamente el mismo nivel de estudios. Si yo tengo un máster MBA, otra persona que tenga el máster MBA. Han comparado los salarios de las personas con los mismos niveles de estudios.
y han visto cuál era la variable que más influía en que los salarios fueran distintos. La variable más influyente en los salarios distintos era la profesión del padre. Y la diferencia llegaba hasta 550 euros al mes, dependiendo de si el padre tenía una determinada ocupación. Por tanto, esa teórica igualdad de oportunidades no se está desarrollando en esta sociedad. Y esto lo que genera también es una desigualdad respecto a la esperanza. Es decir, cómo yo me sitúo en cómo las cosas van a ir viniendo o cómo yo espero, tengo expectativas sobre lo que viene, también depende del lugar del que parto y de lo que yo voy observando en ese camino de vida. Rafael. ¿Quieres que diga algo al respecto? No sé si te ha resonado algo especialmente o podemos pasar a la siguiente. No sé, poco más. Yo, vamos, te puedo hablar desde mi experiencia docente y lo que percibo en los jóvenes es que hay de todo. O sea, desde algunos que pues, pueden tener cierta fragilidad con esto de la generación de cristal, pero en cierto modo todos esperan algo, ¿no? Es decir, yo creo que la juventud siempre quiere algo de la vida. Y respecto a lo que decías antes del ejemplo este de que no quería trabajar fines de semana, etcétera, etcétera, también es que yo creo que estamos viviendo una etapa de transición del modelo productivo, ¿no? Estamos entrando en la cuarta revolución industrial y estos jóvenes tienen la percepción de que el trabajo humano ya no es necesario, ¿no? Ya han crecido con la idea de que los afectos pueden ser sustituidos por los likes, ¿no? Y que su identidad puede ser una identidad digital, y ahora están llegando a la universidad con la idea de que su inteligencia puede ser sustituida por una inteligencia artificial y que ellos ya no necesitan ponerse a escribir, a leer y a pensar, porque ya lo va a hacer la IA por ellos, ¿no? Entonces, creo que no hay antecedentes de este tipo de realidades, ¿no? Entonces, el papel que podemos tener, al menos yo como docente, con los jóvenes, es recordarles las capacidades que tienen. Es decir, que todos sus actos de pensar, los actos de la voluntad, de la libertad, sus propios enamoramientos, todo eso es único y exclusivo de cada persona. Entonces, estamos en un momento en el que hay que recordarles su singularidad. No la singularidad tecnológica de la que hablan en Silicon Valley, ¿no? Sino la singularidad de la persona. Y en base a eso, lanzarlos hacia adelante. Porque si les decimos que creemos en ellos, igual ven los proyectos de otra manera, ¿no? ¿Qué papel creéis que juegan las narrativas sociales, los medios, el discurso político, cultural, en la construcción o destrucción de esperanza? Sí, es crucial y sobre todo el tema de las redes sociales, porque yo me entero, a ver, como padre me entero básicamente a través de mis hijos por lo que se manejan en redes sociales, ¿no? Y ahí hay un discurso muy claro. De hecho, uno de los dilemas existenciales básicos que trabajamos en terapia es el dilema de lo material y de la procrastinación. Esto es, si no ahorro ahora, no tendré el día de mañana la posibilidad de comprarme una casa, que es lo que hacíamos nosotros de jóvenes, ¿no? Por lo menos yo, que soy más mayor. La realidad hoy es decir, no, si yo ahora no vivo bien, no sé el día de mañana lo que será de mí. Entonces, cambio el papel, ¿no? Y en ese sentido, sí que las redes sociales yo creo que le están invitando a la posibilidad de ganar mucha pasta en poco tiempo. O sea, escuchan una música, a veces me parece impresentable. Yo antes iba en el coche y con mis hijos mayores les ponía tal música, cantautores, tal. Ahora desde atrás me manejan la música en el coche. Yo digo, esa fuera, Y yo, pero esto no puede ser así. O sea, toman un poder y además unas canciones que dicen verdaderas barbaridades. No sé si lo escucháis, si tenéis hijos. Verdaderas barbaridades. Claro, y eso está de alguna manera conformando, modelando esa personalidad muy antisocial hoy. Como yo, la experiencia que tengo, ¿eh? Sí, no sé. ¿Qué opináis? Estaba dándole vueltas un poco a la idea que tomábamos antes también de los valores, ¿no? De cómo estos valores van filtrándose y van conformando y van reflejándose en todas esas redes sociales, ¿no?
no solamente por el propio canal que nos describía Rafa, sino también por los contenidos que en esas redes y en esos canales se están virtiendo. Y a mí me estaba conectando con algo muy raro, pero que viene de la perspectiva histórica, y es que la desesperanza ha sido un arma que se ha utilizado de manera consciente, que se ha instrumentalizado para conseguir logros, ¿no? Desde el arte de la guerra hasta las guerras que estamos viviendo en estos momentos, la desesperanza se utiliza como elemento de destrucción, como elemento de paralización, de bloqueo y de abocar al rendimiento del otro. Esto es algo muy obvio, lo vemos claramente, pero no sé de qué forma llevarlo o conectarlo con lo que hablaba José Vicente, ¿no? Conectarlo con esos mensajes desmovilizadores, desconectadores, que estamos recibiendo o que están recibiendo muchas generaciones a través de esas redes sociales y a veces incluso a través de los medios de comunicación también, ¿no? Porque hay para todos los públicos. Claro. Voy a poner un ejemplo, y creo que es un ejemplo importante. Las pensiones no va a haber para todos. No me digas. Decir esto, afirmar esto, es algo que está basado en unas evidencias y que está dejando de observar, dejando de tener en cuenta otras evidencias. Las pensiones basadas en un sistema intergeneracional, es decir, que las generaciones no activas son los que pagan las pensiones de las generaciones no activas, necesita de crecimiento demográfico. Si efectivamente el crecimiento demográfico no existe y el saldo migratorio no compensa ese crecimiento vegetativo, ese sistema de pensiones no tiene suficiente dinero. ¿Pero ese es el único sistema de pensiones posible que podemos establecer? ¿O podemos diseñar diferentes sistemas de pensiones? En vez de basados en las contribuciones de la población activa que sostenga a la inactiva, basado con un complemento de impuestos. Tan sencillo como dotar a ese sistema de pensiones con un crecimiento de entre el 15 y 25% en 30 años vía impositiva, y el sistema sigue siendo estable. ¿Qué ocurre entonces cuando yo digo que el sistema de pensiones no va a ser sostenible y se va a acabar? Estoy construyendo una profecía autocumplida, porque estoy generando una desafección de la población activa como contribuyentes sobre el sistema, porque estoy haciendo que las personas busquen vías alternativas a ese sistema colectivo de protección colectiva en la que todos los que tienen y los que tienen menos también recibiremos, y estoy buscándome mi postura y mi salida individual. Por tanto, de una manera sutil y no comparable, pero ese arte de la guerra, de crear desesperanza, es un arte que también genera una realidad, y muchas veces una realidad en contra de lo que buscamos, del bien. Sí, sí. Bueno, las malas lenguas dicen que nos van metiendo como apagones y llamadas de atención, a mirar si tenéis un kit de supervivencia y estas cosas como para hundirnos poco a poco, y así ya lo que venga, pues vacunaos. Sí, yo al hilo de lo que estabas diciendo, claro. Que no digo que sea esto, pero... Es el primado negativo, ¿no? que se dice. La desesperanza, desde mi punto de vista, y en esto sí que continúo un poco en la línea de Viktor Frankl, sabéis que era psiquiatra, neurólogo con tesis en filosofía. Él estuvo en varios campos de concentración, él era de origen judío, y pudo haberse ido a Estados Unidos como fue Erich Fromm, pero por ejemplo él decidió quedarse por su familia y bueno, pues en los campos de concentración escribió el libro El hombre en busca de sentido. No sé si lo conocen, pero es un libro muy interesante, ¿no? Y en ese sentido él definía la desesperanza, que era como una fórmula, decía, era igual a sufrimiento menos propósito. En la medida en que una persona encuentra su sentido existencial y unos objetivos y un propósito en su vida, el sufrimiento, de alguna manera, se disminuye, se atenúa, y en cierta forma el sufrimiento también le da sentido a su propia vida. ¿De acuerdo? Es un poco por el tema de cómo vivir esa desesperanza. Y bueno, no me puedo resistir a lo de las pensiones y tal, porque yo que he trabajado 40 años en el sistema de la seguridad social, trabajo ahora 2 tardes como terapeuta,
me doy cuenta la cantidad de informes para pensiones que me pedía la gente en el sistema público. O sea, todas las semanas uno detrás de otro. Entonces yo me planteaba, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Porque claro, si yo tengo un trabajo en el que no me siento realizado, estoy a disgusto con mi jefe y veo que muchas personas han conseguido después de 12 meses una prórroga 18 y después una pensión, pues voy a intentarlo. Y no os podéis ni imaginar el beneficio del síntoma que existe en nuestra sociedad actual, ¿eh? Es impresionante. El beneficio del síntoma. El beneficio del síntoma. Porque si tengo síntomas, ya soy un paciente. Y yo empecé, claro, una cosa es ser paciente y otra cosa es ser impaciente, ¿no? No es lo mismo. Entonces, había mucha impaciencia por conseguir esa pensión. Y no te lo puedes ni imaginar, personas con menos de 40 años, es impresionante, con menos de 40 años. Entonces, a mí eso me ha sorprendido, pero claro, poder tener un trabajo en el que tú disfrutes, puedas ayudar a los demás y encima te paguen, es que estás en el Ikigai de los japoneses, es que, ¿no? Es que eso es una suerte. Pero claro, no todo el mundo puede decir lo mismo. Y entonces tienes que plantearte también ese trabajo como un medio para alcanzar un fin, que es tu vida, que es tu familia, que es otros aspectos de la vida. Quería decir. Hablando de narrativas, por un lado, ahora pasaré al tema transhumanista, que es un poco lo mío, pero ahora entre los jóvenes está de moda libros de filosofía que te dicen aprende a ser estoico, ¿no? Sí, los estoicos. Vive como un estoico, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en principio el estoicismo es una filosofía que se centra mucho en el control de uno mismo y llevada hasta el extremo tiene semejanzas con el budismo, pero consiste en la completa apatía. Es decir, que nada te afecte. Sé un potos. ¿Eh? Sé un potos. Exacto, o sea, que en cierto modo sería como ser como Robocop, ¿no? O sea, que hay explosiones a tu alrededor y a ti te da igual, ¿no? Pero claro, el problema de esa visión del estoicismo, que como absoluto autocontrol, encierra otra narrativa. Y es que todo lo que te puede dar la vida no te va a satisfacer. Por lo tanto, debes reprimirte. Es decir, después de una vida sin freno, les dicen, si quieres ser feliz, contente totalmente. Nada de tabaco, nada de sexo, nada de alcohol, levántate a esta hora de la mañana, haz este deporte. Entonces, les venden una especie de vida de un monje del siglo XXI sin espiritualidad, que digo, vaya basura de vida, sinceramente. Porque el sentido de, como diría San Juan de la Cruz, de la noche de los sentidos, es decir, del privarte de la vida sensitiva, es la vida espiritual y la vida intelectiva, ¿no? Si nos ponemos filósofos. Y no se les está diciendo eso. Es decir, no se les está diciendo que el ser humano tiene una vida interior que puede ser infinita. Y digo, pues mal negocio, ¿no? Entonces, por un lado se dice, la vida del placer es limitada y la única solución es reprimirte. Digo, pues no sé, yo me doy a las drogas y me venden eso, si digo la verdad. Y luego, no solamente es eso, sino que se le está diciendo desde una perspectiva transhumanista que el ser humano puede ser sustituido, que el Homo sapiens ha llegado ya al no va más y que hay que dejar de serlo. Y que además nos va a proporcionar, gracias a la inteligencia artificial en algún momento fuerte y general, ya pensará por nosotros y creará una nueva especie. Entonces, claro, la narrativa que recibe ahora el universitario es, joder, esto se acaba. No hay nada que hacer, ¿no? Y no sé, yo creo que eso es muy pesimista. Sí. Entonces, el transhumanismo es un poco esto, ¿no? El prescindir ya del poder de lo humano para seguir adelante. Es decirnos que tenemos una obsolescencia programada. Y que la tenemos. Que la tenemos. Sí, vamos, yo no soy Brad Pitt, pero en algún momento dejaré de ser lo que soy, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿sabes? Te quedarás calvo también. Como se dicen con faldas de loco, bueno, nadie es perfecto, ¿no? Pero la cosa es que se le está diciendo que
que vamos a ser sustituidos. Y Sí. creo que eso hay que remediarlo, Mm. creo yo. Sí, al hilo de lo que plantea Rafa, Séneca, que era estoico, prohibía entristecerse a sus súbditos. O sea, se lo prohibía. No te pongas y, triste, ¿eh? y de hecho decía ante los duelos, no esperes a que el tiempo te lleve a recobrar tu estado, trabájatelo tú rápidamente. O sea, ese era el punto Sí. de Oye, pero al menos, actívate, al ¿no? menos hemos superado ya la pandemia esta del positivismo, ¿no? De Sí. que hay que ser positivos, que te tienes que levantar con ánimo positivo, porque si no, lo que decíamos un poco Es antes, que ¿no? el duelo es lo más humano que existe. Pero yo Sí. creo que eso ya, ¿no? Sí, no, pero claro, si no puedo vivir yo un duelo que además es algo personal e irrepetible, no podemos comparar el sufrimiento por un duelo de una persona con otra ante la muerte de un familiar o de un, imaginaos el duelo por la muerte de un hijo, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo trabajar el duelo si el propio sistema cientificista, hoy, público, te está diciendo en la clasificación, si alguien lo conoce, de trastornos mentales, que un duelo es normal hasta los 6 meses y a partir del sexto mes se convierte en un duelo patológico? Nosotros hablamos de duelos complicados, no de patológicos. Pero es que si tú estás en pleno duelo, triste, llorando, sin dormir, destruido en casa, y vas a tu médico de cabecera y dices, no te puedo remitir a salud mental porque estás en proceso de duelo normal. O sea, este es nuestro sistema de hoy, ¿eh? No es el de Séneca, es el de hoy. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con cómo tratamos la sensibilidad de personas. Aquí estamos construyendo un proceso de anestesia de la sociedad, como planteábamos, ¿no? En la manera en que me insensibilizo más. Esto lo experimenté yo con un compañero de la Universidad de Río de Janeiro, estando allí, fui a dar una charla, y digo, ¿tú cómo sobrevives con miles de favelas aquí, pasando todos los días? Y me dice, pues muy sencillo, subo la ventanilla, pongo el aire acondicionado y paso de largo. Ya. Esto es muy triste, ¿no? Oye, me surgió también otra pregunta. Si estamos confundiendo esperanza con optimismo o ingenuidad, que también habría que distinguirlo, ¿no? Esto para mí es uno de los temas que recordaba esta mañana. Hay una autora, Rebecca Solnit, creo que es, estoy tirando de cabeza, que plantea algo muy interesante respecto a esto, ¿no? Ella dice, hay personas que identifican la esperanza con el optimismo, y lo que vienen a decir es, páselo, o sea, haga lo que yo haga o pase lo que pase, las cosas van a ir bien. En el otro lado están los pesimistas, ¿no? Los pesimistas lo que se dicen es, haga lo que yo haga, las cosas van a ir mal, ¿no? Y es justo el espacio que no está ni en el pesimismo ni en el optimismo en el cual se construye la esperanza. Es decir, en el tenemos que ponernos en marcha, tenemos que hacer y que construir para invocar a que eso bueno, a que eso que deseamos y que buscamos acabe pasando. Es posible que pase pronto y lo veamos, o es posible que simplemente yo esté poniendo la primera parte de la primera piedra de eso que tiene que pasar y que otros continuarán poniendo otras piedras, ¿no? Sí, el otro día en la Universidad Politécnica, en un grupo de supervisión que llevo con ingenieros de la UPV de Valencia, me decían, es que hay que llegar a un equilibrio, por lo que estabas planteando tú del optimismo. El optimista construye aviones y el pesimista construye paracaídas. Quiere decir que de alguna manera igual son complementarios. Esto es cosa de ingenieros, no es de salud mental. Sí, ¿no? Otros construyen cohetes. No, hablando de optimismo y esperanza, yo creo que el optimismo tiene un carácter o una naturaleza emocional, ¿no? Y la esperanza yo creo que es un conocimiento concienzudo de las cosas y de la realidad, ¿no? Es decir, para tener esperanza hay que ser muy realista, ¿no? Y hay que atreverse a llamar las cosas por su nombre. Y si hay algo que está mal hay que decirlo, porque si no, no se puede arreglar, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesucristo dice, vuestra tristeza se convertirá en gozo, está afirmando que tenemos motivos para estar tristes. ¿Por qué? Porque la vida humana está llena de gozo y de felicidad, pero también de momentos de profunda tristeza, momentos en los que vivir duele.
Me sentí un poco Entonces, culpable precisamente esta tarde hablando aquí tan a gusto en este local tan bonito, tan bien insonorizado, con esa temperatura agradable, hablando de esperanza y de desesperanza, mientras seguramente están muriendo en este momento cazatíes a troche y moche porque les están cayendo encima no sé cuántas bombas o porque llevan sin comer ya 1 mes y medio, 2 meses. ¿Cómo les hablas a estas personas de esperanza? Eso clama... Hablando de justicia. Yo sí, lo veo todos los días y parece como que no nos toca a nosotros que estamos aquí, pero está ahí, ¿no? Yo he estado colaborando en ONGs en África, en el Sáhara, en Senegal, y os puedo asegurar que he visto niños en zonas rurales de Senegal y del Sáhara que yo no creo que fueran menos felices que algunos de los que tenemos por aquí, ¿eh? Y no tenían nada. Construían con 4 cosas una especie de rueda, jugaban, tenían una... Y siempre me dedicaban una sonrisa. O sea, no sé, a veces creo que la felicidad está en las pequeñas cosas, ¿eh? O sea, claro que hay un sufrimiento real ahí. O sea, si no puedes comer, no tienes algo básico, ¿no? En la pirámide esta de Maslow, lo prioritario son las necesidades básicas. Y en ese sentido, sí que creo que igual nos estamos planteando la gente también joven incluso objetivos maximalistas, cuando en realidad, para mí, probablemente porque ya soy muy mayor, para mí lo prioritario es estar en paz con el mundo y conmigo mismo y los placeres, los grandes placeres, si son los más baratos. Ver un atardecer vasodilata las arterias más que los nitritos. Una buena conversación, una tertulia, una música, un paisaje, la contemplación, espiritualizas tu existencia. Pero estamos en la era del consumismo y materialismo, y creo que es una tapadera del vacío existencial en la que estamos inmersos. Por eso, con tanto dinero en el mundo occidental, en Gaza se le ha ocurrido al presidente americano construir un resort también, creo que lo dijo, ¿no? De playa. Pues Me parecía interesante, Rafael, esto de apelar a la justicia en un momento así. Sí, o sea, yo creo que tenemos todo el derecho a decir que hay que hacer justicia y que tanto desde una perspectiva cristiana como no cristiana, en parte esa es la esencia del ser humano, ¿no? Es decir, que podemos, en la medida de lo posible, restaurar el mal que se ha hecho, en la medida de lo posible, ¿no? Y luego, desde un punto de vista, desde la sabiduría cristiana, confiar en el juicio de Dios. Es decir, la esperanza cristiana consiste en tener la esperanza de que podemos seguir haciendo el bien, pero que algún día se consumará la justicia divina al final de los tiempos, sea escatológico o no, que se dice, pero que eso pondrá todo en su sitio. Y no solamente es eso, sino que a pesar de que vivamos en un mundo en el que el mal va a seguir aconteciendo, lo que de verdad se espera es el mundo nuevo, el cielo nuevo y la tierra nueva. Es decir, habrá un mundo sin mal, un mundo profundamente bueno. Y eso sí que es un motivo de alegría. Y por eso puedes esperar y luego tener paciencia. Antes hablabas de la impaciencia. Es todo para otro congreso, ¿no? ¿Y cómo no perder la fe? ¿O cómo tener fe en un momento? Bueno, esperanza y paciencia yo creo que van de la mano. La paciencia es lo que empieza cuando se acaba la paciencia. En cualquier caso, yo, con el tema de la esperanza que estás planteando, Rafa, a veces yo recuerdo un profesor que nos decía, es que la esperanza es esperar lo inesperable, porque si tú esperas lo que va a ocurrir ya no es esperanza, es que va a ocurrir. Entonces, claro... Es certeza, claro. Claro, entonces sí que de alguna manera hay que ir más allá, ¿no? Hay una frase que no sé si atribuye, igual tú la conoces, no sé, San Juan de la Cruz o San Francisco de Asís, que decía, en la vida haz primero lo necesario, después intenta lo posible y finalmente te verás haciendo lo imposible. Francisco de Asís. ¿Es? Francisco de Asís. Francisco de Asís. Gracias. Entonces, yo creo que eso es un motor para vivir y para la esperanza, ¿no? El poder decir, voy a hacer lo que necesito prioritariamente y luego voy a ver las posibilidades, porque el ser somos posibilidades. De eso creo que hablaré mañana. Pero
al hilo de lo que antes había planteado, la vida, desde mi punto de vista, no es un sustantivo, es un verbo. Yo soy siendo para llegar a ser. La vida estamos viviendo. Por ejemplo, el relámpago es un sustantivo y no existe el relámpago, existe relampaguear. No nos planteamos lingüísticamente, pero bueno, no voy a entrar en temas lingüísticos. Pero es que la vida es un verbo. Y lo que soy yo hoy, lo digo porque muchas personas vienen a la consulta y lo primero que me dicen, yo quiero ser la que era. La que era no vas a volver a ser. La que eras, y además a veces me salía a mí del alma, la que eras es la que te ha traído a donde estás ahora. Así que vamos a ver cómo co-construimos una nueva forma de estar en el mundo. Uno de los objetivos de este congreso es hablar de esperanza sin caer en la abstracción o en discursos vacíos. Y me gustaría preguntaros dónde veis encarnada hoy la esperanza, qué rostros, qué experiencias, qué signos concretos os hacen pensar que la esperanza está viva. ¿Que la esperanza? Está viva. Que no es una entelequia. Difícil. No, No, yo tengo siempre pongo dos ejemplos, pero es verdad que son muy fuertes, que no todo el mundo a lo mejor está... Por ejemplo, Nelson Mandela se pasó 27 años en una celda de 4 metros cuadrados y sobrevivió. Y sobrevivió con un poema que decía, soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma. No sé si os suena, pero eso le generó esa esperanza en salir de ahí 27 años. Yo no sé lo que hubiéramos podido resistir. Y Víctor Frank es otro ejemplo de, en el campo de concentración, mi trabajo era ayudar a que las personas pudieran encontrar el sentido de la vida, porque desde la perspectiva frankliana, el sentido siempre existe. Mientras que desde otras perspectivas filosóficas, por ejemplo, Yalom, Sartre, planteaban que la vida no tiene sentido, pero uno se lo puede construir, que al final llegan a lo mismo, ¿no? Quiero decir que son ejemplos fuertes porque, claro, no todo el mundo puede resistir esas circunstancias tan adversas desde la esperanza. Y él ahí construyó su fórmula de la desesperanza. En la medida en que tú tengas un propósito, tu sufrimiento va a ser menor. Por cierto, nuestro sistema penitenciario, que está basado en principios humanitarios, se entiende, establece como un máximo de 30 años independientemente de la pena, salvo para casos muy extremos donde ya existe eso que llamamos, no sé cómo se le llama ahora, la cadena perpetua. Revisable, permanente revisable. Lo digo porque vamos a tener la oportunidad también de hablar con gente a lo largo de este congreso que ha estado en contacto con gente que está en la cárcel y que nos va a dar también su testimonio desde ese punto de vista, que me parece también una buena cosa en un congreso como este, saber cómo alguien que está condenado por años sin ver la luz o sin disfrutar de la libertad y salir de esa situación como salió Mandela con esperanza. No sé qué otros ejemplos se os ocurren. Pues a mí la pregunta me lleva a un punto cercano, pero no exactamente al que estás planteando, y es a cómo desbloquearnos para encontrar esperanza, ¿no? Y yo creo que hay una necesidad de desbloquearnos dejándonos atravesar y dejándonos que algo nos rompa el corazón. Porque solamente desde esa rotura del corazón, solo desde esa indignación, muchas veces se provoca el movimiento y se provoca la acción. Yo creo que en muchos casos la esperanza viene asociada a esto, a algo que te rompe, pero algo que te moviliza. Y aquí hay que verlo desde un punto de vista individual, es decir, algo que te rompe a ti mismo, pero que asimismo te genera movimiento, pero también desde un punto de vista colectivo, tratando de volver a esa mirada más social, ¿no? Y es ver el sufrimiento en José Vicente, me rompe y me lleva a la acción. Y me lleva a la acción porque tengo la esperanza de que ese sufrimiento aminore, se reduzca o se transforme. Y esa esperanza de repente se contagia, porque José Vicente ve en mi acción la posibilidad de transformación. Esto, y permitirme que me vuelva a otro sitio que ya no estábamos, pero creo que es justo hacerlo, esto es justamente lo que el pueblo gazatí está sintiendo ahora al contrario. Es decir, ni ellos mismos están encontrando la forma de actuar, ni están viendo que nadie, frente a ese sufrimiento, esté dando ningún paso.
tendríamos ahí que preguntarnos cada uno qué podemos hacer también, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Esta mañana, desde la conferencia episcopal, o ayer, o por lo menos desde una delegación de la conferencia episcopal, se lanzaba un mensaje que decía que debíamos de indignarnos ante esta limpieza étnica que está llevando a cabo la congregación. Mínimo indignarnos, porque encontramos incluso gente católica o que se dice católica que no solamente nos indigna, sino que le parece justo lo que está pasando. Bueno, vamos a abrir micrófonos porque no estaba previsto, os he dicho que no iba a haber turno de preguntas por cuestión de tiempo, pero vamos a abrir también un momento de coloquio donde quien quiera puede hacer una pregunta a nuestros ponentes o una reflexión, siempre y cuando sea una breve reflexión, porque nos queda todavía un cineforum con un cortometraje, que veremos ahora dentro de un momento, y que nos animará Paco Martín. Pero hasta las 6:30, me han dicho, tenemos como un momento de coloquio. Así que quien quiera puede levantar la mano y hacer esa pregunta o esa reflexión al hilo de lo que estamos comentando u otras cuestiones que queráis plantear. Por aquí tenemos a una persona. Gracias. Hola, buenas tardes. Mientras hablabais y admiraba todo lo que decíais, toda la aportación, que siempre tiene que ser social realmente, pues también se me iban ocurriendo algunas cosas de mi vida, que ya es larga también. Y entonces yo pienso que no me culpabilizo ni culpabilizo a la gente, pero me pregunto muchas veces qué grietas en nuestra sociedad hemos dejado para que se desmorone la credibilidad de los valores sociales. Yo no sé qué hacer para ser creíble, para que Jesús y el Evangelio, que la fe y la filosofía, que tantos valores humanos que a mí todavía a mi edad me siguen apasionando y me siguen llenando, no sé cómo hacer para contagiar en el buen sentido y que sea creíble. Pedagógicamente, que también la pedagogía es importantísima, cómo hacer pedagogía de esos valores, cómo que nuestros actos y nuestros pensamientos formen una unidad, porque dicen, actuando das ejemplo, pero no. No, porque hay actuaciones que parecen buenas, pero no están basadas en una... Y hablando bien también das ejemplo, pues tampoco. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Entonces, eso, ¿cómo hacemos? Porque Gracias. Eso. No sé quién se atreve a contestar así. El silencio es elocuente. No es fácil contestar a esa pregunta, evidentemente. A mí se me ha ido. Tenía una respuesta y se me ha ido. ¿Puedes repetir brevemente? Es que sí que tenía... Pues, ¿cómo conseguir motivar, hacer creíble nuestro plan de vida, que está lleno de valores, que son valores sostenidos en cosas importantísimas, en la fe, en la filosofía? Estamos intentando mover a la gente para que crea en que el ser humano es valiosísimo, capaz de hacer maravillas, de ser creativo. ¿Cómo ser consecuentes, Sí, no? no, yo sí que te quería comentar, claro, que un pequeño grupo de personas en una pequeña localidad haciendo pequeñas cosas puede transformar muchas cosas en el mundo. Eso es lo que yo he intentado, por ejemplo. Yo siempre he intentado introducir el aspecto humanístico de la psicología y la psiquiatría en el sistema público, porque el sistema público es un sistema, como conocéis, totalmente médico, hasta la psicología se ha medicalizado totalmente. Entonces, de alguna manera, he luchado durante años porque eso, y hemos conseguido introducir grupos de terapia existencial. Trabajamos temas como la soledad, en los pacientes que vienen a sanidad, la soledad, la finitud existencial, el sentido de la vida, y eso llegaba a todo el mundo. Pero la experiencia que yo tengo es que se sensibilizaban un grupo pequeño de personas, pero luego la mayoría del contingente médico y psicológico seguían a lo suyo, y lo suyo es uno detrás de otro. Esa es mi experiencia, lo que te puedo decir yo. Y luego lo de predicar con el ejemplo, creo que no hace falta decirlo, ¿no? Yo que
no tengo tanto que decir por mi experiencia en la vida, creo, o eso espero. Lo que puedo decir con mis alumnos es que lo que más les convence es el cariño. O sea, son las ideas abstractas, no son las teorías filosóficas, es si cuando les miras en clase les sonríes, de verdad, porque eso no se puede fingir. Entonces, yo creo que no está en grandes líderes, grandes teorías, grandes acciones sociales, sino que el amor sea de verdad. Y eso se nota, se palpa. Da igual que uno sea más diestro o más torpe, pero cuando alguien te quiere lo notas, ¿no? Ella decía aquello de solo el amor es digno de fe. Entonces, ¿qué convence? Pues un amor auténtico, creo yo. Y eso se ve con pequeños detalles. O sea, y lo curioso es que en esta sociedad donde todos vamos tan acelerados, bueno, también depende de la ciudad, ¿no? Pero en esa sociedad que nos cuesta tanto detenernos a dedicar un poco de tiempo a los demás, yo cada minuto que tengo con los alumnos veo que vale más que una clase. Bueno, las clases van dando mucho de sí, pero esos pequeños momentos de verdad transforman, creo yo. Vamos a intentar ser breves tanto en las preguntas como en las respuestas, ¿vale? Cuando quiera. Siendo breve, pero bueno, después de escucharlo, el tema de los valores, has dicho, Rafael, los valores hay que vivirlos, pues con testimonio es como hay que hacerlo, no hay más. Es el testimonio el que al final vale. Enhorabuena porque el título del Congreso, cuando yo lo leí, la esperanza, emergencia social. Yo digo, caramba, la esperanza es la solución, la emergencia social es la desesperanza. Esa es la emergencia, la desesperanza. Pero pensé, lo han estudiado muy bien para llamar la atención, seguro. Yo tengo una pregunta para Rafael y otra para Raúl. Rafael, has dicho, a la juventud hay que recordarle sus capacidades personales, su singularidad personal. Y yo me gustaría que me hablaras del individualismo, porque si hay que recordarles eso, es muy probable que a lo mejor no lo pongan al servicio de la comunidad. Y ese sería un problema muy grave. Caeríamos en el individualismo. Eso es un poco lo que me gustaría que comentaras. Y a Raúl, la desesperanza se ha instrumentalizado como arma. Pero es que además ese arma nos está provocando unos miedos terribles. ¿Qué hacer para que a la juventud le quitemos esos miedos? Miedos a participar, a ser. O sea, de alguna manera tenemos que contribuir, porque cuanto más mayores nos hacemos, más pensamos que la juventud tiene miedo. Y no es el arma peor que pueda existir en una persona. Nada más. Gracias. Por parte, sí. Telegramas, ¿no? Venga. Vale. Yo creo que para sacar a los jóvenes del individualismo, lo primero es salir tú de ese individualismo, ¿no? Es decir, no vas a transmitir nada que no vivas. Punto número uno. Y siendo profesor en la universidad, la carrera académica es muy individualista, porque te lleva a, lo comentaba antes con Raúl viniendo hacia aquí, en la carrera académica parece que te vas subiendo en una torre de marfil y cada vez eres más el académico que va ascendiendo y teniendo más artículos y te vas hinchando, ¿no? Y pierdes de alguna manera tu corazón, ¿no? Que es lo que te llevó a estudiar la carrera que estudiaste, como pasó a mí con la filosofía, ¿no? Entonces, creo que la mejor manera de pinchar ese globo del individualismo académico es estar en el barro con los alumnos, escucharles. Entonces, saliendo tú de ti mismo, dedicando tiempo a las personas, eso es un toma y daca que queda, ¿no? Es decir, los jóvenes son como esponjas e imitan lo que ven. Y si ven en ti algo que les gusta, lo van a practicar, lo van a asimilar.
Entonces, si consigues que se fijen en ti, más que en Cristiano Ronaldo, que igual es demasiado ambicioso, ¿no? Pero con que sea algún detalle, algún gesto que les diga, aquí hay verdad, la van a seguir. Y también hay que confiar en eso. Y luego, creer en su libertad. Esto es fundamental. O sea, las personas crecen cuando son libres. Si la educación consiste en control o en estar continuamente temiendo en el error del joven, por eso crecen con miedo también, por cómo les miramos. Entonces, la confianza consiste en decirles, sí, creo que puedes, ¿no? De alguna manera. Y así los sacas de sí mismos. Raúl, no sé si te acuerdas de la pregunta. Sí, pero si es que la primera parte ya la ha respondido Rafa. Soy muy ambicioso, perdona. Genial. Yo iba a responder dos cosas. Una, recordarles y creer en su capacidad, pero también aceptar su capacidad de equivocarse, de errar y de actuar en libertad para llevar las cosas a un lugar diferente. Y eso nos cuesta a las personas que no somos jóvenes, a la generación dominante, a la que ostentamos el poder o a la que estamos controlando ahora mismo las cuestiones. Y la segunda cuestión, que yo creo que hay que recordar a toda la sociedad y a los jóvenes en particular o en especial, es recordarnos la interdependencia, recordarnos que somos interdependientes y que somos interdependientes en el fracaso y en el éxito, y que esa interdependencia nos sujeta cuando nos caemos, pero también nos da alas cuando la cosa va para adelante. Para mí esos dos elementos son cruciales y no exclusivos para los jóvenes, pero especialmente para ellos. Sí. Buenas tardes, Luis Caballer, voluntario de Cáritas. Bueno, vamos a cosas más concretas. Habéis comentado que personas con el mismo nivel cultural tenían unos ingresos diferentes. Y yo la verdad es que esperaba que la diferencia estuviera en el nivel de inglés. ¿El nivel de inglés? Pero me has sorprendido, la verdad, cuando me has dicho que es la profesión del padre. Y como soy padre, de verdad que te agradecería que me lo explicaras o nos lo explicaras eso un poco mejor, porque aunque lo sospechemos, me gustaría oír una breve explicación al respecto. Con muchísimo gusto, porque además es un tema que me apasiona. En esa investigación usaron una muestra muy grande a nivel europeo y lo que hicieron fue equiparar los niveles de estudios. No a nivel cultural, sino exactamente, o sea, máster, todos los que tenían máster, todos los que tenían un grado, todos los que tenían un FP, un grado superior, ¿vale? Y luego contrastaron 42 variables entre las cuales estaba el nivel de idiomas. Es decir, vieron de esas 42 variables, todas explicaban, ¿eh? No significa que solamente hubiera una que explicaba, sino que vieron, por análisis multivariante, cuál era la más explicativa. Y la más explicativa era la ocupación del padre. Entonces, los padres con profesiones, con ocupaciones directivas de marketing, con ocupaciones directivas de ventas, con profesiones relacionadas con lo que es el comercio, eran los padres que de alguna forma influían en que su hijo consiguiera un mayor nivel de ingresos. Frente a eso, luego iban reduciéndose. Había profesiones como, por ejemplo, los abogados, que estaban incrementando, no sé si 200 y pico euros el sueldo de sus hijos, ¿vale? No es todo así tan sencillo, ¿no? Pero claro, cuando llegabas a los trabajadores, por ejemplo, no cualificados, lo que encontrábamos es que esos trabajadores, esos hijos de padres trabajadores no cualificados, no solamente es que no ganaban más de la media, sino que ganaban por debajo de la media de ese nivel de estudios exactamente igual, ¿vale? Claro, ¿por qué es importante esta investigación? Porque cuando hay alguien que nos recuerda lo importante que es esforzarse y dedicarse a las cosas, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero no podemos olvidarnos de esta otra parte. No podemos olvidarnos que hay veces que ante el mismo esfuerzo, que ante la misma dedicación, el resultado es distinto. Y tampoco podemos olvidarnos, de hecho, que hay personas que tienen diferentes oportunidades.
Yo puedo equivocarme 5 veces en mi vida, tomar 5 malas decisiones. Y aún así voy a tener el soporte de amigos, de familia, y me van a conectar de forma que consiga algo bueno. Hay gente que no puede permitirse ni siquiera tomar una mala decisión. Esa desigualdad que nos lleva incluso a no poder tomar malas decisiones está imperando y se encuentra ahora mismo en muchos de los procesos sociales que vivimos. Yo tengo dudas, perdón, con el trabajo y por las variables cualitativas y demás. Te digo porque algo parecido hicimos, y no con publicación científica, y estaba casi muy de acuerdo con lo que tú decías. Entre el grupo de médicos, la única diferencia que había con el nivel de los padres era el nivel de inglés. Lo digo así metafóricamente, ¿no? Porque unos habían ido al extranjero y otros no habíamos podido ir. Así de sencillo. Pero si realmente tú comparas grupo de médicos, que eso me lo hemos hecho, grupo de enfermeros, grupo de auxiliares, a nivel de sueldo, que creo que habías puesto la variable de euros, cobramos todos lo mismo. Quiero decir, eso es mi experiencia en el ámbito donde yo estoy. Quiero decir que en ese sentido, a lo mejor hay variables cualitativas en otros ámbitos donde la profesión del padre repercute en que un hijo tenga una salida mucho más fácil que otro. Eso es cierto. Pero en el ámbito donde yo me muevo, donde me he movido siempre, pues, ¿en qué se diferenciaba? Que uno iba a un colegio bilingüe, que otro iba allí y yo no iba. Entonces, haces una carrera, después te lo tienes que pagar tú. Una pregunta por aquí. Sí. Allí, vale. Sí, hace años vi una película de YouTube de Iñaki Gabilondo que se titula Una serie cuando ya no esté. El segundo capítulo, creo que era, entrevistaba a un ingeniero del Instituto Técnico de Massachusetts. Entonces este señor le explicó los proyectos en los que estaba el Instituto Técnico, la NASA, la CIA, Apple, toda esta serie de instituciones, ¿no? En la entrevista no salió nada, era acerca del futuro, lo que estaban investigando acerca del futuro humano, ¿no? No salió nada de lo que esta tarde hemos hablado. No salieron valores, no salieron quién dirigía esos valores, era todo control, 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 con un chip mental en el que una nube, bueno, todo esto, ¿no? Y no sé nada de Rusia y no sé nada de China, no es que quiera poner a los americanos como los únicos malos. Pero mi pregunta es, todas estas instituciones tienen psiquiatras, filósofos, sociólogos, especialistas en comunicación, ingenieros, tal. ¿Realmente construir una sociedad individualista con bajo nivel de frustración y poco cohesionada es una sociedad débil? ¿No estaremos bajo una ingeniería social mucho más potente de lo que nosotros podamos hacer a nivel de pequeñas agrupaciones, instituciones? No es que quiera poner la parte pesimista, pero quiero decir, es que aquella entrevista me impactó. ¿Qué pensáis de esto, Gracias. de ingeniería social? Bueno, Así brevemente. esto es una bomba atómica. John von Neumann, que participó en el proyecto de Manhattan y fue uno de los padres de la computación y de las ciencias de la computación, ¿no? Decía, no estoy pensando en bombas atómicas, estoy pensando en computadoras, ¿no? ¿Por qué? Porque veía todo el potencial. Y de hecho, esta tecnología se llaman tecnologías de la persuasión o de persuasión. Están diseñadas para bombardear el cerebro. Esto, lo decíamos antes, no tiene precedentes en la historia. No ha habido un solo tirano en la historia de la humanidad que haya tenido una herramienta tan útil para manipular el cerebro humano. No solamente es eso, esto va a ir a más. Uno de los dominios que se está investigando en el ámbito de la guerra es el dominio cognitivo, que es guerra cognitiva. ¿Por qué? Porque se considera que la vulnerabilidad del cerebro es el nuevo campo de batalla. Y quien tenga el control de ese dominio tendrá una ventaja táctica y estratégica como nunca. Y sí, vivimos en una sociedad que padece un ataque al cerebro como nunca. Entonces hay que ser conscientes. Por eso, una manera de empoderar a los jóvenes
es decirles en qué momento estamos viviendo. No sé si cuando vivimos el confinamiento, como la gente se empezó a dar cuenta de cómo funcionaban los algoritmos para manipular nuestras emociones, salió de repente en Netflix un documental que se llamaba El dilema de las redes sociales, ¿no? Que explica perfectamente cómo estas tecnologías están diseñadas para manipular y controlar el comportamiento humano. ¿Pero por qué? Porque sabían que como la gente estaba preocupada por esto, el algoritmo les dijo, sacad este documental que la gente lo va a ver, ¿no? Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. Tenemos que cerrar aquí el turno de preguntas. Vamos a tener oportunidad de preguntarles mucho más porque estos ponentes vamos a tener la oportunidad de escucharlos mañana, pasado mañana. Quería darle un ánimo al compañero. Una pregunta. Si la pregunta dura menos de 30 segundos y la respuesta menos de 30 segundos, adelante. Solo con esa condición. 30 segundos, sí, 30 segundos. Bueno, 30 segundos. Pues eso. Bueno, gracias. Y nada, muchas gracias. José Vicente, ¿es tu nombre? Sí, muchas gracias porque, bueno, yo soy paciente de salud mental. Me gusta mucho la manera en que trabajas. Tú trabajas en Valencia, ¿no? Desde luego aquí en Aragón no se trabaja de la manera en la que trabajas tú. No conozco de lo que nos has hablado. No conozco nada de cómo, desde luego, de la manera en que se trabaja en Valencia. Aquí no se trabaja así. Y cállate porque es importante lo que estoy diciendo. Muchas gracias. A ti también te agradecemos tu labor. Y sí que leí hace tiempo en relación con lo que estabas diciendo, a raíz del trabajo que hago en salud mental, empecé en el ámbito privado, luego seguí en el público. Yo no tengo redes sociales, eso ya lo dejé hace tiempo. Sí que es cierto que empezáis a hablar de los jóvenes. Bueno, todavía soy joven, pero sí que es verdad que yo el tema de los jóvenes a mí es una cosa que nunca me ha interesado nunca, el tema jóvenes, pero sí que me leí un libro muy interesante que os lo recomiendo a todo el mundo, que se llama Un mundo feliz, de Aldous Huxley. Y ya en hablaremos de eso mañana. 1932 esta persona veía todo lo que está pasando. Es un libro muy interesante. Habla sobre el tema móviles, no exactamente así, pero sí sobre todo lo que está pasando, sobre el tema redes sociales. Y a mí lo que me sorprende es la poca capacidad que tiene la gente actualmente para pensar qué está pasando. Vamos a hacer como en la publicidad. No responda ahora, respondemos después. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña, breve pausa para recoger esto y vamos con el corto. Gracias.